antes de dar el mensaje, las ventanas, ¿vieron algunos las ventanas allá afuera? Ya las empezamos a poner, ya está mirándose un poquito mejor, ¿verdad? Yo estaba ansiosa por verlas. I don't know, some of you that came in, I don't know if you noticed the windows outside. I was very anxious to see it. And I think the building, it's looking a little bit better now. I think little by little, we're going to start making a house beautiful. Pronto, poco a poco, vamos a empezar a poner nuestra casa bella para el Señor. Amén. Así que démosles un aplauso al Señor, porque Él es fiel. Y ahí no termina los proyectos siguen para la honra y gloria de Dios. Le voy a pedir a Urania que vaya. Hay una persona que solo habla inglés. I'm going to ask hermana Urania. There is one person that only speaks English to go sit right next to her. So you can go ahead and translate for her because it'll be very difficult for me to do both languages at the same time. Le voy a pedir a hermana Urania que vaya y le traduzca. Para mí va a ser muy difícil traducirlo a la misma manera porque voy a perder el hilo del mensaje. Because I'm going to lose the trend of the message if I translate it English into Spanish. I wish I could do it, but I don't have that ability. Me gustaría hacerlo, pero no tengo esa habilidad de traducir simultáneamente. Así que me van a pedir disculpas. And I hope Urania will be a blessing to your life and she'll be able to translate the message for you. And thank you for coming and being among us. Gracias por haber venido. Espero que Urania sea una bendición para tu vida y que el mensaje pueda tocar tu corazón. El tema de esta mañana es la unidad. Y es un tema de que lo estaba yo buscando, lo estaba escudriñando y lo estaba pidiéndole la dirección al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo pueda enseñar esta mañana? ¿Qué es lo que tú tienes para mí preparado? Y como mi esposo siempre me da la agenda, los días que no va a estar con tiempo, me dice cuándo son los días que yo voy a predicar. Entonces yo le pedía muchísima, tenía otro mensaje, pero Dios me lo cambió en el proceso de la semana, lunes o martes por ahí. Yo le dije, Señor, gracias. Y creo que era el propósito de Dios porque a veces nosotros en nuestros trasfondos, aún en nuestras oficinas, con nuestra familia, en el ambiente nuclear de la iglesia, como que decae un poquito lo que es el concepto de la unidad, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos leído, la palabra de Dios nos lo dice, pero a la misma vez se nos olvida ese concepto tan precioso que Dios nos da a nosotros. Pero antes de eso yo voy a orar para que Dios sea el que nos ministre en esta mañana, para que sea Dios el que nos hable, para que sea su palabra la que lo toque lo más profundo de mi corazón y de mi ser y pueda ser transmitidos a ustedes también. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que hable en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Como tú me ministraste a mí en esta semana, también quiero que ministres a mis hermanos, Señor, que seas tú el que ponga palabra en mis labios, que seas tú el que enseñe, Señor, que seas tú el que tome el control de nuestras vidas, Padre Santo. Te adoramos, Señor, solo me entrego a ti y me pongo a tu disposición sabiendo que tú harás la obra maravillosa. Prepara los corazones, quita toda inquietud, quita toda disensión, mal pensamiento, quita todo eso negativo que interrumpe la parte espiritual llegue a nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a usar el texto bíblico, Juan 17, 22 y 23, y voy a usar lo que es la versión Reina, nueva versión internacional. Juan 17, 22 y 23, ¿ok? Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Lo tienen todos? Si no lo tienen, porque no le dije a los chicos que no lo pusieran, no se los mandé a ellos, pero yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Voy a leer el 23 de nuevo. Juan, en el libro de Juan
Me encanta ese texto porque cuando lo leemos en el griego y lo leemos en inglés, nos da un contexto un poquito diferente, porque ya cuando va la traducción en español, ya cambia un poquito el sentido, el sazón. Yo en ellos y tú ¿en qué? En mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Es increíble hoy en día lo que está sucediendo en todo nuestro medio ambiente. Estamos viviendo tiempos tan difíciles hoy en día que afectan nuestro ambiente familiar, nuestro núcleo familiar, nuestra vida matrimonial. La iglesia misma nos afecta. Nuestra área de trabajo, nuestras metas y nuestros proyectos por la falta de unidad que existe hoy en día. Los políticos crean un sentido de desunión dentro de nuestra sociedad en los pensamientos que ellos tienen, en los que ellos quieren hacer. Nosotros los líderes aquí imponemos nuestras perspectivas, lo que nosotros pensamos que es correcto y no es correcto, y a veces no fomentamos la unidad. A veces en nuestra familia somos un poco tercos, un poco egoístas y queremos ser el que tenga más poder y más autoridad y no escuchamos las voces de todos y escuchamos solo nuestra voz. Y eso trae también desunidad al cuerpo de Cristo Jesús. También vemos las diversidades de opiniones sociales y raciales. Hoy en día el concepto social nos da mucha perspectiva de lo que es correcto y de lo que no es correcto en nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día las pólizas que vienen al gobierno y a nuestro sistema de trabajo, en nuestras organizaciones de trabajo laboral, a veces eso nos puede apartar lo que realmente Dios quiere para la iglesia y para el cuerpo y para la comunidad, y eso trae desunión por diferentes opiniones, perspectiva cultural, social, trasfondo, traumas que traemos, cómo miramos las cosas. Y a veces las cuestiones raciales nos puede separar, trae una gran desunidad en el cuerpo de Cristo. Seamos cristianos o no seamos cristianos, a donde andemos en nuestro trabajo, nuestra perspectiva racial divide a las personas y las podemos poner al lado. Nuestra opinión de lo que nosotros podemos pensar de esta cultura y la otra cultura trae una gran desunidad al cuerpo que no podemos llegar y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros por nuestra forma de pensar tan negativa, por nuestro concepto erróneo y aún por nuestro propio ego de que esa es la manera correcta. Lo que yo opino, lo que yo miro es lo más correcto en mi sociedad, en mi medio ambiente y aún en mi núcleo familiar. La unidad es muy importante en la familia. Es importante que la familia pueda escuchar las voces o the voiceless, que le llamo yo, de los niños, de los adolescentes, de la esposa, del esposo. Escuchemos esas voces para poder traer unidad a la familia. Cuando nosotros traemos unidad a la familia, traemos unidad a la sociedad y traemos unidad también a la iglesia. Pero el anhelo de Dios para su pueblo, que tengamos unidad y seamos, ¿qué? Uno. El Señor quiere que nosotros seamos uno. Qué concepto tan precioso, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nuestra unidad, aún en nuestro núcleo familiar, yo cuando pienso en mi hogar, yo pienso en uno, no pienso en tres. No sé si me están entendiendo. El uno es muy importante. Es decir, que aún en ese tiempo de división y falta de unidad, nosotros podemos hacer el gran cambio en nuestras vidas. Nuestro Dios quiere que nosotros y nuestros hijos estemos unidos para poder alcanzar las metas y los propósitos de Dios que tiene para nuestra familia, para ti como individuo. Si no hay unidad, no vas a alcanzar las metas, no vas a alcanzar los propósitos, porque uno va a jalar para este lado y el otro va a jalar para el otro lado, el otro va a jalar para atrás. Entonces tiene que haber unidad en ese concepto maravilloso de Dios, esa unidad perfecta de uno para poder alcanzar esas metas, esos propósitos que Dios tiene para tu vida como familia. Y ya cuando Dios ha ministrado a tu familia, ha alcanzado esos propósitos, lo han trabajado
trabajado juntos y le han pedido la dirección de Dios, se va a extender a tu comunidad y se va a extender a tu área laboral, se va a extender en tu ministerio. Dice que en el ministerio podemos ver realmente cómo tú estás interiormente, tanto en tu casa y a nivel espiritual. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir, verdad? Entonces es muy importante que nosotros seamos ese agente de unidad, un agentes de crear una unidad los unos con nosotros y no agentes de división, principalmente en la iglesia local. Hoy la iglesia está tan desunida por la falta de conceptos bíblicos, por la falta de conceptos de autoridad espiritual, por la falta de concepto de tener relación íntima con Dios. La iglesia globalmente está desunida. Todos pensamos diferente, todos pensamos que tenemos el evangelio correcto y hay una gran desunión porque falta de espiritualidad y crecimiento interno, esa unidad con Dios. Y eso lo venimos y lo traemos a nuestra iglesia, a nuestro ministerio y creamos una serie de divisiones y principalmente en nuestros ministerios. Porque ya si hay división en la casa, lo vas a traer a la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, había un filósofo que decía, quiero verte como tú vives en tu casa. Si tú vives correctamente, no perfectamente, correcto. Mira, perfecto, correcto son dos términos muy diferentes. Eso implica que eso se va a transmitir en tu área laboral, tanto ministerial o en tu comunidad. Si tú no puedes mantener una unidad, una secuencia dentro de tu familia, no puedes tener una secuencia afuera. No lo puedes. No puedes tú enseñar algo que tú no estás viviendo. No puedes ministrar a alguien que tú no estás viviendo, que no lo estás haciendo. Entonces queremos componer al medio mundo, queremos traer unidad al mundo, pero en nuestro núcleo familiar hay una gran desunión. Mire, mi esposo, tenemos que estar unidos espiritualmente, unidos ministerialmente. Ya tenemos 30 y no sé cuántos años de casado, que no quiero tomar en cuenta los años, porque me doy cuenta de mi edad. Pero mire, siempre con mi esposo procuramos que haya unidad en el entendimiento y en el razonamiento. Miramos los pros y los contras, pero al final del día nos sometemos a la autoridad de Dios. Al final del día hacemos, porque Dios quiere gente que esté unida con Él, que dialogue con Él, que le pregunte al Señor, que le escriba, Señor, estos son los pros, estos son los contras, esto puede crear desunidad, estabilidad en mi hogar. Estamos listos emocionalmente, espiritualmente para tomar paso A, B y C. Y hay que consultarle al Señor, porque al final del día Él es el que te va a dar la respuesta. Entonces la unidad es muy importante. Este es el llamado que se nos hace como iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia de Dios. Que estemos unidos fomentando la unidad constantemente los unos con los otros. Yo quiero que esto se lo lleven ustedes en el concepto familiar. Porque a mí me interesa más que estén bien en la familia, porque si están bien en la familia, van a estar bien en el liderazgo. Cuando una mujer y un hombre tienen un llamado al ministerio y pide la dirección de Dios, y tal vez no me gusta que mi esposo ande viajando, que se vaya por aquí, que se vaya por allá, pero como hay unidad, hay un llamado mutuo, este es tu rol que Dios te ha dado, mi amor. Yo me uno a tu llamado, yo te apoyo a tu llamado, pero tú también apóyame tú al mío. ¿Me están entendiendo? Especialmente los jóvenes, cuando se vayan a casar, asegúrense muy bien que cuando se casen o se unan con su pareja, que esa pareja tenga ese mismo concepto, ese mismo deseo. Yo les quiero decir que cuando yo me casé con mi esposo, yo siempre tuve metas en mi vida. ¿Verdad? Yo era una jovencita muy go-getter. I gotta go get it. No sé, pero yo I was a go-getter. Mi esposo was slow. He's a go-getter, but he was slow, very slow.
Entonces yo me tenía que unir a él en unidad para hacer esos brincos de fe. Esas cosas que Dios nos había traído como meta familiar. Entonces, cuando yo me casé con él, no me impresionó porque no tenía dinero, no tenía carro, me llevaba al McDonald's, yo hasta aquí estaba de McDonald's, su hermano trabajaba en el McDonald's y su hermano le daba los tickets del McDonald's y yo ya trabajaba para una compañía que se llamaba Coldwell Bankers. Yo tenía una posición, me tenía que ir más o menos vestida y trabajaba en West LA y él trabajaba en una fábrica. Pero yo no miré eso. ¿Sabes lo que yo miré en él? Unidad en el llamado. Él tenía las mismas metas que yo tenía, de superación, de seguir, no tener dinero, estoy hablando superación interna, de seguir adelante. Yo le dije, mi amor, nos vamos a casar, pero no para que me mantengas. ¿Me están entendiendo? Porque yo quiero ser igual que tú. Pero tú eres la cabeza que Dios ha puesto en mi vida. Entonces tenemos que, no dejes que el hombre o la mujer te opaque en la unidad del ministerio que Dios te ha dado, porque bueno, no. Tienen que ser un llamado genuino de parejas y especialmente los jóvenes. Órenle al Señor, ¿quién va a ser ese hombre y esa mujer que Dios tiene para sus vidas? Porque puede ser su bendición o puede ser su maldición en desunirlo dentro del ministerio de Dios. ¿Están entendiendo? Yo recuerdo que mi pastor, el pastor hermano Galindo, nos llamó a la consejería matrimonial y me dice, Ada, ¿tú crees en la unidad del Espíritu Santo? Sí. ¿Tú crees que ya van a ser uno? Sí. ¿Tú crees que ya vas a poder consultar con él, a él y a mí? Sí. ¿Tú crees que les van a alcanzar las metas juntos? Sí. Pero en la práctica, yo solo decía sí a todo. Pero en la práctica es diferente. Ya cuando estás con la pareja, uno quiere jalar para acá y el otro quiere para allá. Entonces había una desunión matrimonial, había una desunión ministerial al principio. Pero después fuimos reconociendo los dos que éramos uno en Cristo y que el llamado era mutuo. Él en su campo y yo en mi campo para servirle y glorificar el nombre del Señor. No compitiéndonos los unos con los otros, sino dando lo mejor del uno a del otro. Si Él no está trabajando en la unidad de cuerpo en la familia, yo estoy aquí para aportar. Si ella no está trabajando en la unidad familiar, yo estoy aquí, mi amor, para aportar. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Tenemos que cambiar esa mentalidad que se nos pasó desde los antepasados de que realmente la mujer o el hombre no se puede superar. Claro que sí. En la unidad del cuerpo de Cristo Jesús nos podemos superar depende a la gracia y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:10 dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan ¿en qué? En armonía, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos, un mismo pensar y un mismo propósito. Un mismo pensar y un mismo propósito. Cuando estábamos jóvenes, mi esposo y yo leíamos ese texto, les decíamos, Señor, te pedimos, te suplicamos que tú y como pareja vivamos en armonía, porque no podemos servir en el ministerio si no estamos en armonía, si no estamos en sintonía, él y yo en nuestra juventud, en nuestros llamados en el principio del ministerio. Teníamos que estar en sintonía los dos. Y que no haya divisiones entre nosotros, que yo puedo, que tú no puedo, que yo hago más que ti, que tú no estás aquí, que tú no estás allá, que tú no me ayudas, que yo hago todo. No. Entonces yo decía, Señor, ayúdame, porque las mujeres somos tremendas en eso para apuntar. Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Pensemos, analicemos, hagamos estrategia. ¿Cómo podemos trabajar en el ministerio? ¿Cómo vamos a manejar nuestra familia para poder dar lo mejor en el ministerio? Y con un mismo propósito, el llamado de Dios para tu vida o para mi vida.
El propósito de Dios en la unidad es el llamado que Él tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo se lo estoy diciendo, he durado 37 años de casado. Soy una nicaragüense. Nuestra cultura no es muy buena. Venimos amañados. Tenemos un ego que no cabe en esta iglesia. Nos creemos autosuficientes. Pensamos que lo sabemos todo. Somos revolucionarios, somos pleitistas, somos aventados. Nos vamos a las calles, levantamos pancartas. Tenemos una cultura muy arraigada, me da pena decirlo, ¿verdad? Y un guatemalteco, imagínense, un guate del Ceteca, un poco así, no quiero decir la palabra machista, ¿ok? Así bien formalita, el guate es bien respetuoso. Mire, los guatemaltecos son bien respetuosos, son gente muy buena. A mí me ha tocado buenos guatemaltecos, no sé a ustedes. Mira, son gente muy sometida, muy respetuosa, muy amable, muy humilde. Imagínense el choque de unidad que tuvimos, una nicaragüense con un guatemalteco. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense. Pero mire, empezamos a orar y creerle a Dios que en la unidad del llamado, Dios nos iba a transformar a los dos. Dios nos iba a encontrar porque Dios tenía un propósito para la vida de Él y para mi vida. Él tenía un plan maravilloso para nosotros, pero yo tenía que dejar un poco mi cultura al lado, mi trasfondo matriarcal. Fui creada por una mujer que educó a 9 hijos. Mi padre murió a los 3 años, entonces la autoridad máxima en mi hogar era una mujer. Imagínense, una nicaragüense con un guatemalteco y con una cultura matriarcal. Ay, pobre pastor, ¿verdad? Pobrecito. Me tiene mucha paciencia. Ahora es al revés, ahora yo le tengo paciencia a él. Pero en esas diferencias tenemos que crear unidad familiar. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Tenemos que decirle, Señor, quita todos esos trasfondos míos, culturales, sociales, académicos, nuestra perspectiva, mi ego, mi yo, que yo lo sé todo. Quítalo, Señor, para que tú puedas ser glorificado. Si me tienes que humillar, humíllame. Si me tienes que exaltar, exáltame. Si me tienes que tocar lo más profundo donde me duela, que me duela, Señor, para poder, ¿qué? Hacer transformaciones en nuestro llamado. Mire, Dios cuando te llama, pero también te enseña. El ministerio es para enseñarnos a nosotros. La unidad. El punto número 2, creo que pasé el 1, perdón. El punto número 1 es, cuando hay unidad, hay victoria. Cuando nosotros tenemos unidad en el cuerpo, unidad en la familia, hay victoria, conquistamos, llegamos a la montaña más grande, soñamos y alcanzamos como familia. Yo le digo una cosa, cuando Natancito vino a nuestra vida, desde el momento que yo lo tomé en mis brazos, de 2 días de nacido, a los 3 días, él ya estaba conmigo, yo le dije, Señor, este hombre es tuyo. Gracias por regalárnoslos a nosotros. Pero vamos a hacer de él lo que tú quieras. Vamos a sacrificarnos como padre para el bienestar de Nathan. El bienestar emocional, el bienestar espiritual, su adaptación, sus confusiones, sus preguntas, el por qué, para qué. Y caminar con él constantemente como pareja, para poder levantar un hombre de Dios. Yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque hemos creado una unidad familiar. Natancito tiene 23 años y Natancito le teme a Dios. Natancito no anda en las calles solo.
si no es con el consentimiento de su mamá y papá. Él sale al cine con un amigo y sale más con los chicos de la iglesia, tiene su grupito aquí, y me está texteando: no te preocupes, mamá, ven a recogerme, estoy listo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en tu mano como unidad familiar, lo tienes que transmitir a ellos. Yo no le podía decir a Nathan, mantengamos la unidad familiar, y mira a su mamá y a papá desunidos y peleando constantemente. Yo no le puedo decir a Nathan, ve, estudia, prepárate, si no miró a mamá y a papá horas de la noche estudiando. Yo no le puedo decir a Nathan, mira, ve a trabajar, sueña, si no mira a mamá y a papá levantarse temprano para ir a trabajar. Hemos mantenido la unidad del ministerio, pero nuestra transparencia con Él. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conocemos las debilidades de Nathan, Él conoce nuestras fortalezas, pero mantenemos la unidad familiar, el diálogo abierto, mirar nuestras diferencias y mirar nuestras perspectivas, lo que Dios tiene para nosotros como familia y para Él también. Juan nos dice de una manera tan increíble que cuando hay unidad, hay victoria en tu familia. Puedes ver la misericordia de Dios. Natancito bien se me hubiera perdido. Tenía muchos los de que perder. Natancito podía haberse perdido a las drogas, en pandillas, confusiones, de dónde yo vengo, quién soy. Pero siempre le inculcamos en el núcleo familiar de que Él era importante para nosotros y era importante para Dios. Que Él era un regalo de Dios para nosotros. Y le implantamos tanto a eso que le creamos una unidad con el Espíritu Santo. Y le decíamos, Natancito, el Espíritu Santo está contigo. Lo que tú quieras lograr, lo que tú quieras hacer, lo vas a poder hacer en la vida. Entonces, la unidad trae victoria a nuestros hogares, a nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. La unidad nos hace más que victorioso. En los momentos de confusiones, en los momentos de inseguridad, no sé qué va a pasar, Señor, pero cuando hay unidad en el cuerpo familiar, cuando hay unidad en la iglesia, vamos a sobrepasar cualquier obstáculo que se nos pueda venir a nuestras vidas. La victoria es muy importante para el ser humano, pero no se hace si no hay unidad. Cuando van a combatir los Marines y cuando van a pelear los Marines y van a defender nuestra patria, ¿usted cree que yo voy por aquí, voy a tirar una bombita por allá? No, yo voy a ir por allá. No. O yo voy por aquí, me voy a tirar en el suelo. O yo voy aquí, voy a esperar a que todos mueran y yo salga vivo. No, hay unidad y hay estrategia, hay base. Miran un mapa, tú te vas a ir por aquí, tú te vas a ir para allá. Vienen los psicólogos, vienen los doctores, empiezas a estimularlo y decirle, tienen que mantener esa comunicación, esa unidad. Pues ya saben por qué necesito yo el wireless. Me gusta mover la mano. En la unidad hay avance, hermanos. En la unidad hay avance. En Mateo 18:19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a mi Padre celestial, Él no nos va a abandonar, Él va a estar ahí, Él nos lo va a proveer. Él mira tus súplicas, Él mira tus oraciones, porque hay una unidad en el Espíritu Santo. Todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo va a conceder. Pero tenemos que mantener esa unidad, ese uno con Él. En la unidad hay avance, hay crecimiento, hay movimiento en nuestras vidas. Hay circunstancias que a veces no nos deja avanzar, nos quedamos estancados, no sabemos a dónde ir, para dónde ir. Hay confusión en nosotros, pero cuando estamos unidos, el uno estimula al otro, el otro estimula al otro. Mire, y a mí me encanta Natancito, a veces me mira súper estresada y me dice, don't worry about it, I'll take care of it. No te preocupes, mami, yo lo voy a hacer.
Entonces ahí es cuando yo miro la unidad de equipo, ese apoyo, esa fortaleza que podemos tener los unos con los otros. Nehemías 4:6 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden ¿qué? Resistir. Yo puedo ser vencida en las tribulaciones, en las circunstancias, pero cuando tengo unidad con mi pareja, en mi hogar, y eso lo transmitimos a la iglesia, podemos vencer cualquier obstáculo y el diablo huirá de nosotros. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente porque hay ¿qué? Unidad, especialmente en el liderazgo. Ahora vamos a ir al liderazgo de la iglesia. Cuando nosotros hay unidad y todos nos apoyamos los unos a los otros, no uno jalando por este lado, ni el otro jala por este lado, es que yo estoy de acuerdo por este lado, es que debe de ser de esta manera, es que se debe hacer de esta forma. No, hermanos, puede haber diferencia entre nosotros porque no somos iguales. Venimos de trasfondos diferentes y culturas diferentes. Pero en medio de todo nuestro consenso, dentro de nuestro servicio en la obra del Señor, podemos llegar a acuerdo en una cosa: que Dios nos llamó para glorificarle a Él y para ser de bendición. ¿Para quién? Para otros. Cuando entendemos ese propósito de Dios, ya no vamos a jalar para acá, ya no vamos a jalar para allá, vamos a jalar todos hacia un mismo lugar. Pero en el proceso nos vamos a encontrar obstáculos, nos vamos a encontrar diferencias de opiniones, estrategias. Está bien, eso es muy bien porque te hace pensar, te hace crecer, empiezas a analizar qué es lo mejor, cómo lo voy a hacer, tal vez de esta manera sí, tal vez de esta manera no, pero tiene que haber unidad. Debemos tener claro si algo afecta el avance de la obra de Dios y de los propósitos del Señor, es la falta de unidad. Hay proyectos que no se pueden llegar a alcanzar a nivel de iglesia, a nivel espiritual y a nivel personal, o aún a nivel de familia, por falta de unidad. Cuando nos unimos para llevar a cabo el propósito, avanzamos y alcanzamos el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Yo voy a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Yo quiero que con la persona que está a tu lado, tú le preguntes, ¿cuál es tu objetivo? And I want you to be real. Quiero que seas real, ¿no? No, a veces los evangélicos no somos muy reales, ¿verdad? Nos cubrimos de tantas máscaras, ¿verdad? I want you to be real. Que quiero que seas real. Y tú te preguntes, ¿cuál es tu objetivo? Pregúntale a la otra persona. Be real, be honest. ¿Cuál es tu objetivo? Hay unos están diciendo, mi objetivo es retirarme e irme a Europa, dijeron por ahí. ¿Cuál es mi objetivo? Dijeron, comprar una casa. O dijeron, ¿cuál es mi objetivo? Servirle mejor a Dios. ¿Cuál es tu objetivo? Tener un mejor hogar. ¿Cuál es tu objetivo? Ser un buen líder. Cada uno de nosotros tenemos metas y tenemos objetivos, pero para llegar a eso tenemos que crear una unidad en el concepto bíblico. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Miren, en la pareja, en la unidad familiar, nosotros las mujeres, discúlpenme porque yo soy mujer, ¿ok? Y entonces me estoy tirando a mí misma, ¿ok? Nosotros las mujeres le echamos la culpa a otros. Pensamos que nuestra pareja en esa unidad tiene el lenguaje de leer la mente y nuestra experiencia física, nuestra expresión física. Es mentira. Entonces decimos, es por tu culpa. Esto no pasó por tu culpa. Somos muy buenas para decir por tu culpa. No es la culpa de él o de ella. También los hombres así son un poquito. Por tu culpa llegamos tarde a la iglesia. Porque te dilataste poniéndote tanta pintura. Andabas viendo qué te ibas a poner ese día. Entonces, no ese es el concepto. El concepto está no echarnos culpabilidad en el propósito que Dios tiene para tu vida. O sino unir ¿qué? Esfuerzos. ¿Unir qué? Entonces le vas a decir a esa persona, vamos a unir esfuerzos. Dígale, vamos a unir
Esfuerzo. Quiero oírlos. Vamos a unir esfuerzo. Y cuando nosotros unimos esfuerzos, hacemos grandes cosas para Dios. En la unidad, en el número 3, en la unidad hay fortaleza. Cuando nosotros nos unimos, nos fortalecemos los unos a otros, nos ayudamos, damos ese hombro para poder llorar, para que nos ministre, para que nos consuelen tanto en el ambiente familiar como en el ambiente de la iglesia. La unidad trae consejo, la unidad trae comprensión, la unidad trae unidad, no crítica. Mira, la hermana está llorando porque esto y porque lo otro, y empezamos a criticar. No, que seamos ese apoyo, esa unidad de amor, de ternura para aquella persona que necesita llorar en tu hombro. Hoy en día hay mucha depresión en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, porque le hemos dado, no le quiero echar la culpa al diablo, porque no soy muy neopentecostal, pero le quiero decir algo. El diablo tiene mucho que ver en nuestros pensamientos. El diablo puede atacarte constantemente y te puede decir, no lo podés hacer, no lo vas a lograr, ese marido que tenés, esa mujer que tenés. Y empieza el diablo a maquinar en nosotros, o empiezan los celos, ya entonces destruye la unidad. Empezamos a chequear la cartera de él o de ella, empezamos a ver su cuenta de banco, ¿dónde está gastando el dinero? El diablo a veces quita la unidad familiar. Da risa, pero es la verdad, ¿verdad? Empezamos. Miren, yo tengo años de casado, creo que si le he tocado, le he chequeado, no le voy a mentir porque sería mentirosa, ¿ok? Yo le he chequeado 2, 3 veces la cartera de él, pero para buscar dinero. No ando buscando otra cosa. Y a Nathan, creo que solo una vez, Nathan sí sabe cuando le toca sus cosas. Y una vez yo le fui a sacar su Social Security, porque él pues, no quería que los perdiera. Él se dio cuenta que mamá fue y se lo sacó. Ni a él procuró no invadir ese espacio, porque eso crea desunión y crea desconfianza. ¿Me están entendiendo? La desconfianza no quita esa unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Nehemías dice, uno solo puede ser vencido, pero los puede resistir. La cuerda de 3 hilos no se romperá jamás cuando lo hacemos juntos. Debemos de tener claro si algo afecta el avance de la obra de Dios. Cuando nos unimos para llevar a cabo el propósito de Dios, el Señor es glorificado. El ministerio avanza, los líderes crecen, hacen estrategias. Cuando hay unidad en el liderazgo, no hay cosa más preciosa mirar un líder. Van a tener diferencia, no les estoy diciendo que no. Van a tener conflictos, claro que sí. Conflictos de personalidad, claro que sí. Conflictos de pensamiento, egos grandes y egos chiquitos, baja autoestima, alta autoestima. Lo van a tener. Eso es en todos los campos, no solo en el liderazgo, en tu área laboral, aún en tu área familiar, en tu familia extendida, lo que viene la competencia y desune al cuerpo de Cristo Jesús. Pero no hay cosa más preciosa que ver un liderazgo que cree en la unidad del equipo y hace estrategias. Y empieza a decir, si yo estoy en el ministerio de niños, ¿qué voy a hacer con los niños? Me voy a reunir con ellos. ¿Qué estrategias vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer como equipo? Planificar. Vamos a llegar a esta meta. Vamos a llegar a este objetivo. No de un día para otro alcanzar la meta y el objetivo. Y lo que pasa, como no hubo unidad en la decisión, todo se viene ¿para qué? Para abajo y salimos como frustrados, desanimados, sin ganas de seguir adelante, deprimidos. Aquí nadie nos ayuda, aquí no hay unidad. Puse a Lupita porque ella me comprende. Aquí no hay unión, aquí no sirve nadie, aquí no apoya. No. Si en el equipo no hay unidad, no hay estrategia, y todos jalando para cualquier lado, nunca van a llegar a hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan. Van a tener un ministerio desunido y mediocre. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Mira un líder cómo funciona en la iglesia, así es como funciona en su casa. Palabra fuerte, ¿no? Lo escuché de un coach cristiano.
Palabras fuertes. Cuando yo lo escuché, yo empecé a analizarme a mí misma. Dije, Señor, hay mucho que cambiar en mi vida. Hay mucho trabajo que hay que hacer con Ada en mi familia. Y Dios me ministró de una manera increíble. Si el ministerio está estancado, es por falta de visión, de trabajo en equipo. No lo estamos haciendo para Gaby, no lo estamos haciendo para Mary, no lo estamos haciendo para el hermano Ruiz, no lo estamos haciendo para el hermano Enio, no lo estamos haciendo por la hermana Teresita, el hermano Ismael, no lo estamos haciendo por mi hermana Yesenia, no lo estamos haciendo por Urania, lo estamos haciendo para Dios. Cuando nosotros entendemos ese concepto que lo estamos haciendo para Él, específicamente para Él, vamos a dar lo mejor de nosotros. No importa que los pastores jalen la carreta, pero necesitamos que ustedes jalen nuestra carreta también. Los güeyes se cansan. No estoy diciendo que soy güey, ¿verdad? Bueno, los pastores tenemos esa, si empezamos a ver las características de güey, aguante, todo eso, pero esa sería una buena analogía. Pero miren, también ellos necesitan parar, ellos necesitan descansar, ellos necesitan su tiempo sabático. El tiempo sabático es tan importante para los pastores, para el líder. Ese tiempo con el Señor. Ese tiempo de renovar tus fuerzas, ese tiempo para seguir adelante, mirar los propósitos de Dios. Pero vienen, los que vienen atrás empiezan a jalar la carreta y le ayudan a los güeyes a seguir adelante. No a los pastores, porque no hacen broma. Va a decir mi esposo, qué buena analogía la que pusiste ahí. Pero le voy a dar las fortalezas de un güey. Hay un sermón de eso, cuáles son las fortalezas de un güey y cuáles son sus debilidades, especialmente en el liderazgo. La unidad nos da fortaleza. Verdaderamente hay cargas que son muy pesadas para nosotros como líderes. Son muy pesadas para cada ministerio. Pero cuando tú tienes ese apoyo, esa necesidad de que caminen contigo, que te entiendan, de que lo que tú estás comunicando es el plan de Dios. Pero tenemos que escuchar las voces alrededor, por muy duros que sean esas voces. Porque Dios quiere unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Y a veces tenemos que escuchar las voces de ustedes. Porque son hijos de Dios, son el rebaño del Señor. Entonces el líder tiene que escuchar esas voces para poder llevar a cabo el plan de Dios en el ministerio. Pero cuando unimos nuestras fuerzas, cuando todo ponemos el hombro, no hay cosa más preciosa que yo puedo ir a recostarme con mi esposo y ser yo. Y él no me va a juzgar. No hay cosa más preciosa que he visto a mi esposo en la parte más vulnerable de su vida. Ahí es donde se crea la unidad de liderazgo. Cuando ustedes como líderes y como iglesia miren a sus líderes en el nivel más vulnerable, no le juzguen, no lo critiquen, oren por él y díganle, ¿en qué te puedo ayudar? Déjame yo ser ese hombro para ti. Y a veces el líder no va a querer por el orgullo, por el ego. Es que yo soy el líder, yo no necesito nada. Yo lo sé todo. No. Tenemos la iglesia, tiene que ser ese apoyo para nuestros líderes. Y los líderes tienen que tener esa sensibilidad de reconocer que no sabemos nada. ¿Me están entendiendo? Ustedes son la bendición que nos enseña a nosotros cómo vivir en unidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Reconocer que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. En la unidad hay fortaleza cuando nos dan el hombro, cuando el liderazgo y la congregación empieza a mirar la necesidad de la otra persona. Debemos aprender a trabajar en equipo. Cuando tú trabajas en equipo es importante.
En la profesión que yo tengo, a veces yo tengo que cambiar pámperes. Y no digo, bueno, yo estoy en la oficina y yo mando a ustedes. No, yo tengo que ser un equipo con mi equipo. Una va a hacer la investigación, el otro va a recoger el niño, el otro va a buscar un hogar, el otro lo lleva al hospital, el otro va a McDonald's a comprar la comida, la enfermera los tiene que bañar. Y yo me tengo que poner a la disposición y decirles, how can I help you? Can you change that pamper, please, Mrs. Valiente? Y a veces lo tengo que hacer. Eso crea a veces no todo el tiempo estamos arriba, a veces tenemos que estar al mismo nivel que nuestro equipo. ¿Me están entendiendo? Entonces, dentro del equipo, solo porque yo trabajo en la iglesia, solo porque yo sirvo en esta área, eso no es para mí. Entonces no tienes el llamado de Dios. No tienes las huellas de Cristo Jesús. No tienes esa unidad perfecta de Dios en tu vida. Porque así como tú puedes levantar una escoba, puedes subir al púlpito. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? A veces dentro del equipo tenemos que hacer cosas para beneficio del equipo, para que el equipo empiece a crecer en unidad. Pero para eso tenemos que ser agentes de unión y no de desunión, agentes de transformación y no de murmuración. Dentro del equipo podemos ver nosotros que hay personas que nos pueden desanimar, pero no es el diablo que la está usando. Con los neopentecostales yo voy a aquí tener un gran conflicto. Es porque Dios quiere formar tu carácter. Dios te va a traer líderes, como nos trae hijos también, ¿verdad? Así, ¡ay, Señor! Pero dale gracias a Dios por esos líderes, porque ese líder tiene potencial, ese líder tiene llamado, ese líder tiene deseo de servir, no está a la estatura que tú piensas que debe estar, pero está en la estatura que Dios quiere que él esté o ella esté. Entonces, cuando en el equipo Dios te trae personas difíciles en un equipo, tú tienes que dar. Yo le decía a uno de mis líderes esta semana, estoy hablando con él por mucho largo tiempo, y le dije, ¿quién es el maduro espiritual? Yo, pastora. ¿Quién es el que tiene años en el ministerio? Yo, pastora. ¿Tú crees que lo sabes todo? No, pastora, me dice. Entonces, deja que te enseñen. Deja que te enseñen. Porque la enseñanza se crea unidad, porque lo que la otra persona puede traer a tu ministerio puede ser de gran bendición para tu vida. Lo que pueda traer la persona para mejorar esta área de tu vida, no lo mires como una competencia. Me va a quitar el puesto, yo soy el líder, yo estoy aquí, yo mando y a mí me tienen que hacer caso todo el mundo. No es así. Se lo digo porque yo era así. Por mi inseguridad, por mi falta de unidad, por mi trasfondo cultural. Diga lo que usted diga, todos pasamos por eso. Pero Dios a veces nos trae personas de esa manera a la iglesia con conflictos, con problemas, como viniste tú y yo a la iglesia. Nadie viene perfecto a la iglesia. Entonces tú tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a moldear. Tienen que empezar a enseñarles y decirle, mira, wow, me encanta, me gusta tu don, ¿cómo lo estás haciendo? Pero sería bueno si lo hacemos de esta manera por ahorita hasta que todos nos acoplemos. Porque cuando un líder, un joven o una jovencita, una mujer, un hombre, una dama, un caballero, un niño, quiere sobresalir, puede traer desunión en el grupo. Entonces tenemos que ser sabios. También tenemos que usar esa sabiduría de Dios. Tenemos que pedirle la dirección a Dios. Tenemos que decirle, Señor, mire, nosotros, cuando yo era joven, era líder de jóvenes en nuestra convención. Y yo pensaba que yo lo sabía, nicaragüense, imagínense. Yo lo sabía todo, yo sabía de estrategia, yo sabía hacer todo. Era creo que hasta caía mal. Pero mire,
Porque venimos con un fuego, los jóvenes, ¿verdad? We think we know it all. We got it in our hands. Yeah, you're too old, Pastor. You don't know what's going on. I might be old, but I know more than you. I got more struggles than you. I had more challenges than you. But you could teach me, right? Tú me puedes enseñar. And let me teach you. ¿Están entendiendo? Déjame que yo te enseñe y tú me puedes enseñar a mí. Entonces tenemos que realmente aprender los unos de los otros. Tenemos que dejar que Dios nos ayude en ese proceso. Tenemos que la iglesia, porque hay gente nueva, que cuando alguien se le acerque diga con mucho gusto. Y líderes, les voy a hablar a ustedes. No le tengan miedo a la gente si lo hace mejor que usted. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Porque cuando tú tienes un liderazgo plantado delante de la presencia del Señor, no hay nadie que te va a mover. La seguridad está en Cristo Jesús. Tú estás seguro de tu llamado, pero hay cosas que tú y yo no podemos hacer, que otros lo pueden hacer mejor que yo. Y yo necesito de esas personas que lo hacen mejor que yo para que juntos alcancemos el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros, nuestra comunidad. Hay 6 cosas que aborrece Jehová. Proverbios 6, 17, 19. Me fui por otro rumbito con el texto porque era un poquito fuerte lo otro, pero mejor el Espíritu Santo me dijo, Adita, cálmate. Entonces, Proverbios 6, 17 dice, hay 6 cosas que aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Jehová. 6, 17 y 19 Proverbios. Los ojos altivos, los arrogantes, Dios los rechaza, lo aborrece. El seguro de sí mismo, que yo estoy en la cima de la montaña y no necesito de nadie. Pues bájate de esa montaña porque te vas a caer y te vas a golpear. El altivo es uno de ellos. La lengua mentirosa en la familia, en el liderazgo, en nuestra sociedad, en los políticos, los mentirosos. Yo era, yo fui, yo anduve, yo hice. No mientas, sé tú. No imites, sé tú. Lo que andamos calumniando y andamos diciendo cosas y andamos llevando el chisme. Mira, te fijaste que Juananito, que este no tocó, que este llegó, que la mujer no estuvo allí, que mira cómo vino vestida con el pantalón roto y con el... No, dejen de estar esas mentiras del diablo. Dejen a la gente ser como son y no los cambien. No crean, mira aquella hermana como es. Yo creo que es una esquizofrénica. ¿Cómo tú sabes que es esquizofrénica? Tú eres psicólogo, tú le diste el diagnóstico. No seas mentiroso contigo mismo. No tienes todas esas habilidades. La otra es los que procuran ¿qué? Hacer ¿qué? El mal. Los pies presurosos para correr el mal. La cizaña, correr el mal. Somos aptos para seguir. Miren, nuestra iglesia es bendecida, pero hay unos cuantos por ahí, porque le estoy hablando a la iglesia del Señor, que se les va la manito por aquí, por allá. Pero miren, realmente a esas personas que corren el mal, no lo corramos el mal, dejemos que Dios obre en las personas. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Yo les quiero decir, cuando usted está en un liderazgo o viene a la iglesia o mira a un hermano venir, no sembremos discordia. Tal vez lo hacemos inconscientemente, tal vez lo hacemos conscientemente. Empezamos a hacer comparaciones. Eso no es de Dios. ¿Quién dijo que tú eras Mozart? ¿Quién dijo que tú eras Tomás Aquinas, filósofo? ¿Quién te dijo que tú eras Spurgeon, el mejor predicador del mundo? No siembres cizaña en tu grupo. No opines.
No digas algo que no va a edificar al grupo. No lo digas, no lo hagas. A veces tenemos que menguar, tenemos que humillarnos, tenemos que ponernos al nivel que Dios quiere que nos tengamos. A veces somos líderes y a veces no. Me encanta el ejemplo de mi esposo, el doctor Motesi, que es a mí, aparte de ser nuestro mentor, es nuestro amigo personal. Siempre él se ha sometido a él. Si él le dice sube, él sube. Si él le dice baja, él baja. Si él le dice, Melvin, mira, tú tienes buenas estrategias, me gustaría que hiciéramos esto. ¿Quiere escuchar al doctor Motesi? Y si el doctor Motesi le dice, no, está bien, la podemos modificar, tal vez esto puede pensar. Un buen líder que tiene concepto bueno de sí mismo, se humilla, se sujeta. No quiere ser el show de la fiesta. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No quiere ser el show de la fiesta familiar también, que queremos sobresalir en todo. Tenemos que humillar. Un buen líder tiene un ego de acuerdo al concepto de Dios. Porque todos ustedes van a llegar a servir en la iglesia. No tengan alto concepto de sí mismos, que Dios no quiere que ustedes lo tengan. Porque realmente, si empezamos a hacer análisis, que no quiere la Biblia que lo hagamos, nos falta mucho por crecer. Nos falta bastante por crecer. Si hacemos una cartología psicológica ministerial, nos hace mucho por crecer. Yo les quiero decir esto. Deja que Dios trabaje en la unidad familiar. Deja que Dios moldee tu hogar, tus hijos, tu familia. Siéntate, dialoga, comparte, hable, mira los pros y mira los contras. Mira las fortalezas y mira las debilidades. Mires a dónde tú tienes que bajar y a dónde tú tienes que subir. Mires a dónde tú tienes que humillarte y menguar para que Dios sea menguado. A mí Dios me ha humillado muchísimas veces, pero Él ha sido menguado. A veces, cuando estaba en Washington, D.C., esta vez que fui a ayudar a los 222 presos políticos, yo no fui a decir, yo voy a hacer esto. A mí me pusieron aquí, usted va a hacer, me sujeté a la autoridad del State Department. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, este es tu rol, no puedes ir más para allá. Que al final yo terminé, la directora del State Department me llamó a su oficina. Me había hecho un Google, creo, o algo por el estilo. Y cuando llega el security, el FBI, a sacarme donde yo estaba, que me decía que ella me quería hablar conmigo, yo me asusté. ¿Qué diablo hice? Yo dije, porque nosotros los nicaragüenses hablamos más de la cuenta, ¿no? ¿Qué equivocación, Señor? Y me pasé la raya, me pasé la línea de autoridad. Dije, yo estaba pero nerviosa. Iba a empezar a comer, la comida ya me iba a empezar a hacer daño. Y me voy, dejé la comida, me fui. Me abrazó 3 veces y me dijo, te he estado observando. Te has llorado, les has ministrado, has orado por ellos y no has pasado la línea de la autoridad que se te dio. Porque otros metían amigos, vení vos, toma la foto, metían al periodista, vení vos. Y todos los periodistas, todos los que estaban allí, el security los sacó a todos los nicaragüenses periodistas, los sacaron para afuera, los escoltaron para afuera. Yo no metí ni a una sola persona. Y me decía, pastora, métame, usted tiene jale. Y no, yo tengo una autoridad que me dijo que yo no puedo hacer esto, el Departamento de Estado. Y con ese departamento usted no juega. Y me abrazó 3 veces y me dijo, Pastor Ada, thank you. Thank you. Thank your husband, your church, for your service, for what you're giving to our community, and you're a good servant you are for God. Ella miró en mí algo que yo no había visto, sujetarme. Me costó sujetarme. O sea, tenía que hasta pedir permiso para ir al baño. Pero allí nosotros entendemos que a veces tenemos que sujetarnos nosotros. Mire, si tú necesitas un consejo, ve a tu líder. Por eso te pasan las cosas que te pasan.
porque no consultas con tus líderes. Ve con tu líder espiritual de mujeres y dile, mire, estoy pasando por esto, ¿en qué me puede ayudar? No andemos como ovejitas descarriadas, tomando decisiones solos. Dejemos que Dios nos ayude, que Dios nos ministre, nos enseñe qué es lo que Dios tiene para la iglesia. Si tú quieres que tu ministerio crezca, si nosotros queremos que la iglesia crezca, pongámonos de pie, tenemos que estar unidos, pongámonos de pie. Tenemos que tener esa unidad perfecta delante de Dios. Sí van a venir obstáculos, sí van a venir circunstancias, sí van a venir problemas en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, aún para comprar una casa, lo que sea. Pero cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo Jesús, vamos a hacer grandes cosas para Dios. A veces no hemos visto la gloria de Dios porque nos falta sujetarnos, amarnos, apoyarnos. Yo no vine a predicarles esta vez, ahora vine más calmadita, ¿verdad? Para que no se me enojen. Pero mire, yo quiero que tú le tomes la mano a la otra persona. Y yo quiero que le digas a esa persona, vamos a caminar juntos. Tómale la mano a esa persona, no importa quién sea. Dile, vamos a caminar juntos. Vamos a estar juntos, vamos a hacer las cosas como familia, como amigas, como compañeras. La vamos a hacer para el Señor. Si tú quieres un buen futuro para tu vida, consúltale a Dios y ve a agarrar esa ayuda espiritual. Porque te digo una cosa, nosotros como pareja tenemos mentores espirituales que a veces yo voy y lloro con ellos. Y les digo, fíjate que esto me está sucediendo. Y me dicen, pero ¿qué hiciste? Y me toca lo más, el Espíritu Santo los usa de una manera que toca lo más profundo de mi ser. Y digo, Señor, realmente hay mucho que tienes que cambiar en mi vida. Dios tiene mucho que cambiar en nuestras vidas si queremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra comunidad, si queremos ver la gloria de Dios en nuestro liderazgo, no le demos a Dios lo que nos sobra, démosle lo mejor. Sirvámosles a Él con amor, con integridad. Que Dios pueda examinar cómo estoy yo, cómo está mi vida espiritual. Si me tengo que bajar del púlpito, me bajo para que Dios trabaje conmigo. Si no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y estoy creando desunión en mi equipo por mi pecado, bájate, porque si no Dios te va a bajar y te va a golpear y te va a disciplinar y te va a enseñar. Vamos a cantar un canto de adoración, Adrián. Yo quiero que con este mismo espíritu cantemos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú fuiste